Muy buenas tardes, Jenny, y muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bienvenidas a la clase, a la segunda sesión del día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar em, trabajando o hablando más bien sobre qué es una encuesta, para qué sirven las encuestas, cuántos tipos de encuestas hay, ¿sí? Entonces vamos a leer esta diapositiva para ver esa parte que nos falta. Entonces, ¿qué te parece, Jenny, Patricia, si empiezas? Vale, sí, señora. Espérame, yo agrando un poquito esto porque Bueno, ya la agrandé. ¿Qué es una encuesta? Hoy en día la palabra encuesta la usa más frecuentemente para describir un método o un método de obtener información de una muestra de individuos. Ejemplo uno, un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Y abajo dice, los fabricantes de automóviles usan encuestas para determinar si están satisfechos las personas con sus automóviles. muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, sabemos que las encuestas, pues, digamos que se usan para, sobre todo para evaluar algunos procesos, ¿cierto? Para tener información de alguna forma, de algún proceso, de algún método, de algún producto, de un servicio, ¿sí? Para también poder poner un producto en el mercado, entonces se necesita una encuesta para mirar las necesidades de los clientes y a qué tipo o clase de clientes podemos, digamos, dirigir el producto en el mercado. Entonces, todo se puede usar a través de una encuesta y las encuestas pueden ser virtuales, es decir, a través de un correo, ¿sí? A través de una llamada, a través de un chat, a través de una red social. Y esto indica que estas encuestas a través de estos medios virtuales no son tan costosas, son rápidas y pues digamos que se ahorra tiempo, dinero y mucho personal de pronto para realizarla. Mientras que una encuesta presencial sí necesita logística, obviamente, necesita personal, cuántas personas van a ir a hacer la encuesta, a qué nicho de mercado van a dirigirse, ¿sí? Y pues obviamente el transportarse necesitan tiempo, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante. Métodos comunes de encuestas. ¿Cuáles son esos métodos comunes? Eh, por favor, María Angélica, ¿me ayudas? Sí, señora. Dice, métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra. Uso, estudiar poblaciones humanas o no humanas, por ejemplo, objetos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas. Hay métodos para hacer encuestas a individuos, personalmente o utilizando algún medio. La encuesta recaba la información a través de entrevistas y o cuestionarios. Bueno, entonces los métodos de encuestas depende de cuál es el objetivo de la compañía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa encuesta? Entonces, pues en ese orden de ideas dice qué tamaño y tipo de muestra. Entonces, depende a dónde van a hacer la encuesta, depende para qué, cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, aquí está
la forma. Entonces, una es la entrevista personal y la otra es a través de vía telefónica. Entonces, por favor, Jenny Patricia, ¿me ayudas? ¿Puedes ayudarme, María Angélica? Sí, señora. Qué pena, Dice, gracias. dale. La entrevista personal, si se pretende realizar este tipo de encuestas en el lugar u oficina de un participante, son mucho más costosas que las encuestas telefónicas o por correo. Estas pueden ser necesarias especialmente cuando se debe recoger información compleja. Las entrevistas telefónicas, ¿esa también? Sí, sí, por favor. Vale. Las entrevistas telefónicas es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario tener resultados oportunos. Muy bien. Entonces, la entrevista personal dice que es en el hogar, ¿cierto? En una oficina, o puede ser que, digamos, la empresa escoja un lugar especial en el sector, digamos, una bodega, una casa, un lugar especial donde pueda citar a las personas, pueda hacer una campaña con anterioridad y puedas avisarles de que, bueno, les van a hacer unas encuestas y obviamente tienen que, pues, alistar también unos obsequios para incentivar a las personas a que lleguen a la encuesta, ¿sí? Cuando se hace de esa manera. Y si no, pues el encuestador llega a la puerta de la casa de las personas y hace la entrevista. Y las entrevistas telefónicas, pues, digamos que son más rápidas, ¿sí? Y estas se usan más frecuentemente ahora. ¿Mm? Y digamos que rápidamente se obtiene la información que se requiere. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes. Bueno, entonces, las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Entonces, ya les había dicho al principio, ¿no? Se hacen este tipo de encuestas y digamos que son las más comunes y son las que dan más resultado en un momento determinado cuando se requiere información del cliente. ¿Mm? Entonces, Mónica, ¿estás ahí? Oh, listo. Dice, las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo. Como con cualquier otra encuesta, existen problemas en usar este método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Es decir, que hay que hacer un seguimiento a los clientes, mirar cuáles clientes son, ¿sí? Se debe tener una base de datos, hacerle la invitación, decirle cuándo le vamos a enviar la encuesta, cuándo debe entregarla, que estaremos pendientes de ese recogimiento de datos y que el cliente esté muy pendiente, porque o si no, no se logra la entrevista, porque ustedes saben que a través de vía telefónica todo, digamos que lo que se habla está muy bien, pero cuando se cuelga el teléfono las personas pueden desaparecer, es decir, nunca más contestan, no dicen que sí, tal vez se comprometan, pero finalmente no hacen la encuesta, ¿sí? Entonces dice que pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista especializada o a miembros de una organización profesional. Entonces, digamos que estas entrevistas se hacen más fácil y digamos que los clientes están más asequibles a contestarlas cuando son conocidos, cuando ellos ya son parte de la compañía porque son clientes establecidos desde hace rato y digamos que tenemos un grupo social, una página tal vez donde ellos están
y es más fácil encontrarlos y comprometerlos, ¿no? Bueno, aquí dice que es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación, mediante una persona que es el entrevistador, ¿sí? Y solicita información a otra, que es el entrevistado. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar la información. Entonces, obviamente es la más importante ahora dentro de las compañías porque a través de estas entrevistas, digamos, las empresas pueden mejorar, pueden aplicar técnicas de mejoramiento en los diferentes procesos de la compañía o de, sí, de la empresa para mejorar algún servicio, alguna atención, algún producto, ¿sí? Entonces eso es importante. Las características de la entrevista son establecer el rapport, que ese rapport es romper el hielo, es decir, eh, poder tener la confianza con el cliente y que el cliente tenga confianza en nosotros, que nos conozca. ¿Mm? Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples. Y el entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. Entonces, realmente es importante que el entrevistador esté concentrado en lo que debe estar concentrado, que es en el objetivo de obtener toda la entrevista, ah, pues de parte del cliente. Hasta que no se termine la entrevista, pues el entrevistador no puede como irse, ¿sí? A no ser que suceda algo adverso, pero pues casi nunca, solamente que el entrevistador siempre debe estar muy enfocado en lo que está haciendo y no debe dejar que a veces los clientes son líderes y toman ventaja en las conversaciones. No dejar que los clientes sean los líderes, sino siempre el entrevistador, ¿sí? El entrevistador no debe ser entrevistado. O sea, a veces, como les estaba diciendo ahorita, los clientes son muy, ¿qué? Muy, digamos, son líderes, son muy fácil de cambiar la posición de ser entrevistados a pasar a entrevistadores. Entonces empiezan a preguntarle al entrevistador, a hacerle algunas preguntas y él sin darse cuenta deja que le tomen ventaja, ¿sí? Dice, la entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza. Y es así. Bueno, ¿me ayudas por favor, María Angélica? Si estás ahí. Sí, sí, señora. Gracias. Dice, listo. Al concluir la entrevista, se debe agradecer al informante su colaboración. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula, diario de campo o fichas de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Bueno, entonces el entrevistador es el que se encarga de llevar esa información, es el que debe transcribir la información. Sí, puede ser que el entrevistador le haga las preguntas y el cliente conteste y él mismo escriba, ¿sí? O puede ser que le den la entrevista, le den el formulario, la entrevista a la clienta o al cliente y él conteste, lea y vaya contestando. Y el entrevistador está ahí solamente para aclarar algunos, digamos, temas que no entiende el cliente.
Dice, la técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Para llegar a esto solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Tipos de entrevista. La primera es estructurada o dirigida, la segunda es no estructurada, focalizada, clínica y libre. Entonces, la entrevista estructurada o dirigida se realiza con un cuestionario, con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean en el mismo orden. ¿Mm? Entonces, en la entrevista estructurada o dirigida, obviamente es un cuestionario donde el cliente pues puede coger ese cuestionario y eh, contestarlo de una manera seria y muy responsable porque eso es, digamos, información que se necesita recopilar para lograr obtener alguna información. Aquí tenemos la entrevista estructurada, la entrevista focalizada, la entrevista clínica y la entrevista libre. Jenny, ¿estás disponible para que me ayudes a leer, por favor? Sí, señora. Gracias. Espérame, me hago donde veamos bien, porque es que está muy oscura esa diapositiva. Ya voy. Entrevista no estructurada. El registrador la efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Entrevista focalizada se caracteriza porque se investiga una lista de tópicos. El investigador sondea e investiga todo lo referente a esos factores. Entrevista clínica es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. Entrevista libre. Se da en absoluta libertad al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo. Muy bien. Entonces, vemos que hay varios tipos de entrevistas. Entre estas, la entrevista no estructurada, ¿sí? Entonces, él lo que hace es basarse en un guión y mirar cómo saca, digamos, esa información. Son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas donde le permiten al cliente o a la persona expresarse libremente sin ningún parámetro o condiciones puestas en esa entrevista, sino que él puede contestar libremente de una forma tranquila. Es importante entender que la focalizada, pues obviamente investiga una lista de tópicos, es decir, una lista de objetivos que necesita la empresa y por eso pues están ahí. Y la clínica es una entrevista psicológica. Ustedes han visto o han estado en alguna entrevista, en algún proceso de selección donde le hayan hecho entrevistas psicológicas. Son las mismas de, pues bueno, no sé si será lo mismo, ¿no? Que a uno lo ponen a veces como a hacer dibujitos y cositas así, ¿o sí? Sí, Ah, ok, sí, sí, señora. esas, o a veces como son analíticas, ¿sí? Entonces le ponen a escoger a uno tres opciones para mirar cómo piensa, para mirar Ujú. cómo te desarrollarías en un momento determinado, ¿sí? Entonces esas son. Y la entrevista libre, pues digamos que eh, es muy abierta y le dan la forma al cliente de expresar sus opiniones acerca de un tema sin ningún problema. Señora Nancy, ¿hay algo que quieras decir?
Buenas tardes, disculpa, es que ya llegó el internet, estaba fallando, hasta ahora pude entrar, no sabía cómo y no se escucha bien. Wow. No sé si me escuchan. No, Sí te escuché, ahí te escucho bien, pero el hecho es que si no me escuchas bien es porque tienes algún inconveniente en la red todavía. Bueno, ay Dios. Bueno, sí señora, acá, qué pena, hasta ahora pude no ingresar. te preocupes, bienvenida Nancy, bienvenida. Bueno, el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es un formato redactado en forma de interrogatorio de donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Depende, cada empresa tiene sus tópicos, tiene sus temas y ellos son los que formulan esas preguntas para poder, dentro de un cuestionario, para poder obtener las respuestas de los clientes, ¿sí? Y dice que se aplica de la siguiente manera. La primera, personalmente, la segunda por correo y la tercera en forma individual o colectiva. Entonces, cuando hablamos de cuestionario, es un documento o es una hoja donde hay unas preguntas y se las pasan al cliente. Y el cliente pues ahí da sus opiniones, escribe, ¿cierto? Esto ya lo vimos, vamos al final. Acá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una entrevista o de una pregunta más bien, ¿sí? Dice preguntas de opción múltiple, es decir, que estas preguntas de opción múltiple eh, te hacen una pregunta y tus respuestas no solamente es una o dos, sino que hay muchas respuestas a las cuales tú debes leer y debes escoger cuál de todas ellas es la más óptima, digamos, y que se ajuste a lo que te están preguntando según tu experiencia y tu forma de ser, ¿sí? Según lo que tú pienses. Entonces, esas son las preguntas de opción múltiple, donde hay muchas opciones, como su nombre lo indica, y que pues están ahí para que tú escojas cuál es la más indicada. Los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Entonces, ¿sabían ustedes que los colores son usados con frecuencia en el marketing? ¿Sabían eso? Yo quiero que pensemos por un momento en empresas que tengan color amarillo, que trabajen, que se identifiquen con el color amarillo. ¿Cuáles empresas se identifican con el color amarillo? McDonald's, ¿no? McDonald's, sí, el éxito, ¿cierto? Ujú. El éxito, entre otros, ¿sí? ¿Cuáles empresas se identifican con el color azul? A ver, ¿cuáles? Facebook, ¿cierto? Facebook tiene color azul. ¿Quién más tiene color azul que yo me acuerde? Tal vez, Banco Caja Social. exactamente, ¿sí? Entonces vemos que los colores son importantes en un momento determinado para identificar la marca o para identificar la empresa, ¿no? Cuando hablamos de colores, digamos, de una empresa en específico, si yo digo WOM, ¿qué color se viene a su mente? Cuando digo WOM, Morado. exactamente, ¿sí ves? Tú ya sabes cuál es el color que identifica esa compañía o esa marca. ¿Mm?
Y eso es lo que debemos entender con respecto a los colores, que los colores sirven en el marketing para identificar la marca, la compañía, los productos y hacer recordación en la mente de los consumidores. ¿Mm? Entonces, dice, los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Aprende a utilizar los colores correctos para sumar nuevos clientes a tu portafolio. Los colores son parte esencial de una estrategia de marketing. La combinación de ellos define muchas veces la personalidad o el estilo de una empresa. ¿Mm? Entonces, obviamente, si decimos Servientrega, ¿qué color identifica Servientrega? Verde. Verde, exactamente. ¿Sí? Así es. Y ya lo tenemos en la mente y lo recordamos así. Bueno, entonces dice que descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. El primer color dice azul, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color. ¿Ven? Los colores tienen mucho que ver y sobre todo que decir de nosotros cuando nos identificamos con ellos. Entonces, si es un azul oscuro, somos muy serios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, azul, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color. El rojo dice que representa energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para llamar la atención y estimular la mente de los consumidores. Dice que también para transmitir un mensaje de energía. Amarillo, entusiasmo y juventud se relaciona con el sol y la luna. Perdón, con el sol y la luz. En una empresa puede representar creatividad, energía y juventud, el amarillo. El verde, una empresa que tenga verde además de Servientrega. Movistar. Movistar. ¿Movistar no es azul? Creo que sí, es azul. Sí, Por Movistar ejemplo, es azul. Subway, Ujú. ¿cierto? Tiene verde. O Falabella. Falabella tiene verde, ¿sí? Dice amarillo, entusiasmo y juventud. Se relaciona con el sol y la luz, ya lo había leído. Verde, naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el medio ambiente. El naranja, diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado en empresas relacionadas con el entrenamiento o la comida. ¿Mm? El morado, riqueza, sabiduría, eso quiere decir misterio. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus, ¿cierto? Espérate, a ver. Rosa. El color rosa dice que es el amor, romance, paz, y lo usan en empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes. Entonces el rosado, pues digamos que se relaciona con las mujeres jóvenes, pero el rosa también, si ustedes se acuerdan, lo identificamos mucho con los spa, ¿sí? O con los sitios de estilistas donde hacen uñas, ¿sí? Donde hacen pedicure y todos estos trabajos. Dicen naranja, diversión, vitalidad y sociabilidad.
suele ser utilizado por empresas relacionadas con el entrenamiento o la comida. Morado, riqueza, sabiduría. Morado, ¿dónde es? Morado. Riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. ¿Mm? El rosa, amor, romance, paz, lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes. El blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud y por aquellas que quieren eh, proyectar simplicidad. El negro, pues es un color muy elegante, ¿cierto? Y dice que representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el caso de una empresa, podría transmitir un mensaje de seriedad. ¿Mm? Entonces vemos que los colores son importantes y que cuando digamos, alguien me nombra un color, yo de una vez lo relaciono con alguna marca, ¿sí? Porque esa es la idea de las grandes empresas, hacer que se relacionen con los colores y a través de esos colores poder acordarse, ¿sí? De las empresas pues que se identifican con ellos. ¿No? Entonces, eso, listo. Sandra Marcela, se fue Sandra Marcela. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video bueno, son 3 videos que nos faltan ver hoy. Bueno, entonces, vamos a mirar la encuesta, estructura, función y tipos y características de esa encuesta. Para ello voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para que puedan verlo y no haya interrupciones. A ver si es que... No tiene volumen, ¿cierto? ¿Escuchan? Perdón, ¿cierto que no tiene volumen? No, no, señora, no se escucha. Espera, lo comparto a ver qué pasó. Compartir audio de la pestaña, sí, ahí está. Compartir. A ver. Hola amigos, en el día de hoy hablaremos sobre la encuesta. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ok. Sí, señora. ¿Es la encuesta? ¿Cuál es la función de la encuesta? ¿Cuáles son las características de la encuesta? ¿Y cuáles son los tipos de encuestas? Así que comencemos de inmediato. Las encuestas son un tipo de instrumentos de recopilación de información que consisten en un conjunto de preguntas preelaboradas y dirigidas a una muestra de individuos de alguna comunidad en específico. Si, por ejemplo, en una comunidad hay 100 niños, una muestra sería tomar una cantidad de todos esos niños para entrevistar y no a todos. Podrían ser 20, 30 o simplemente 10 niños de esos 100. Tienen el propósito de conocer la opinión de los individuos encuestados frente a alguna entidad, problemática, situación o asunto que requiera mejorar. Las preguntas en las encuestas son diseñadas por profesionales y tienen en cuenta todas las variantes del público al que evaluará, bien sea cuestiones de edad, clase social, nivel económico, usuario de algunas compañías y demás.
Imaginemos nuevamente el ejemplo de los 100 niños. La muestra que tome debe incluir niños de diferentes edades, niños de diferentes niveles económicos, niños de diferentes niveles educativos y demás, para que así la encuesta sí sea objetiva. Las encuestas se organizarán en torno a una investigación cuya función es recolectar las informaciones necesarias para comprobar una hipótesis. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Son abiertas cuando la respuesta es subjetiva y el encuestado responde según su parecer, utilizando las palabras que desee. Son cerradas cuando las opciones son de elección múltiple y el encuestado solo escoge una de las opciones que le ofrecen. ¿Cuál es la función de la encuesta? La encuesta cumple con la función principal de obtener información de individuos o grupos y facilitar a un espectro amplio de población. Los resultados obtenidos le ayudan a los encuestadores a obtener información a partir de las respuestas ya analizadas para asumir algunas acciones, normalmente para efectuar cambios que le ayuden a mejorar aspectos negativos y continuar haciendo las mismas cosas que ya están bien. ¿Cuál es la estructura de la encuesta? Es decir, ¿cuáles son sus partes? La introducción. En esta parte, el encuestador debe ser claro y breve. Debe convencer al encuestado para que se motive a contestar las preguntas, estableciendo el propósito y las ventajas de aportar a dicha encuesta. El cuerpo. En esta parte se incluyen todas las preguntas de la encuesta que deben contar con unas características peculiares, las cuales te contaré en breve. Cierre o conclusión. Aquí termina la encuesta. El encuestador agradece, bien sea la encuesta por llamada telefónica, personalmente o por página web. ¿Cuáles son las características de la encuesta? Tiene una metodología clara y organizada. Permite realizar análisis para mejorar aspectos. Cuentan con una estructura sencilla. Posee preguntas claras y de manera ordenada. Son flexibles, pues adaptan sus preguntas para todos los encuestados. Cuenta con una secuenciación lógica de las preguntas. En algunas encuestas se ofrece dinero a los encuestados. Esto es para motivarlos a participar como incentivo por su tiempo dedicado. En ella se promueve la confidencialidad para que nadie se sienta intimidado o comprometido de responder. ¿Cuáles son los tipos de encuestas? Las encuestas, según su forma, pueden ser a lápiz y papel, telefónicas o digitales. Según su estructura y contenido, pueden ser encuestas exploratorias, encuestas descriptivas, encuestas explicativas o analíticas, encuestas predictivas, encuestas evaluativas, encuestas acerca de hechos ocurridos, encuestas acerca de opiniones, encuestas acerca de la popularidad de un personaje o grupo, entre otras. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el vídeo, dale like. Déjame un comentario bien perro. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una pregunta que sea ¿para qué? O sea, una pregunta con características de respuesta cerrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, vamos a hacer una pregunta donde sea con esa condición. Y ya les doy 2 minutos para crear la pregunta, perdón. Profe, pero la pregunta puede ser de cualquier cosa, ¿sí? Sí, ¿O tranquila, algo sí. en específico? No se preocupe. Ah, ok. Cualquier tema.
Señora Jenny. Profe, es que me quedé sin audio, bueno, casi que me quedo sin internet y no escuché qué es la dinámica. Sí, por favor, haces una pregunta cerrada. Sí, Para una pregunta cerrada. sí, Ok, ya. sí, estamos en Eh, eso. Pero tú lo haces ahí, la escribes y ahorita la compartes. ok. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es tu pregunta, Glipsa, si estás ahí con tu micrófono disponible? ¿No? Entonces, Jenny Patricia. Ahora sí, una pregunta cerrada, pues para mí, y en general podría ser como, ¿cuántos años tienes? ¿No? Bueno, pero Porque es que no hay opción de contestar otra respuesta, solamente puedes contestar una. sí, O ok. Pero también son más que todo las de sí o no, ¿sí? Entonces, cuando te preguntan, ¿te gusta comer frutas? ¿Tú qué contestas? sí, Exacto, ¿sí ves? ok, sí. Es así. Entonces, esa es la dinámica para entender que son preguntas cerradas. Por ejemplo, Karen, ¿tú tienes tu pregunta? Yo puedo, bueno, digamos que podríamos replantear la pregunta de mi compañera y podríamos decir, usted tiene entre 25 y 35 años. Exactamente. Entonces, ahí la Otra pregunta persona. podría ser, ¿usted está vendiendo su casa? Exactamente. Muchas gracias, Karen. Glipsa. Profe, una pregunta cerrada podría ser, ¿usted ha salido del país? eh, exactamente. Tú solamente tienes que poner sí o no, es decir, contestar, perdón. ¿Listo? María Angélica. La pregunta que yo puse fue, ¿normalmente practicas ejercicio? Ujú, exactamente. Dime, Glipsa. Tienes la mano levantada. No, profe, qué pena, se me ha olvidado quitarla. Tranquila. Mónica, ¿tienes tu pregunta? Y Nancy, Juliet, ¿tienes tu pregunta? Profe, sí, ¿Qué? señora. Bueno, Dígale, Juan. Mi pregunta cerrada sería, ¿se encuentra trabajando actualmente? ujú, exactamente. ¿Y Nancy? ¿Tienes mascotas? Exactamente. Muy bien. Entonces, la opción es sí o no, ¿cierto? Ahora vamos a crear una pregunta para respuesta abierta, ¿sí? Una pregunta para responder abiertamente. ¿Cómo sería? Otros 2 minutos para que la creen. Señora Mónica. Profe, sería, ¿cómo te ha parecido el producto
que compraste. Exactamente. Señora María Angélica. La pregunta que hice abierta sería, ¿cuál es la importancia del ejercicio para tu salud y vida diaria? Muy bien, exactamente, así es. Eh, Esas preguntas hacen que la persona piense, ¿cierto? Un poco y además que dé una respuesta más como más abierta, es decir, más a su forma de ser, a lo que piensa y pues obviamente es más larga que un sí o un no, ¿sí? Nancy, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo aportarías de tu parte en el tema de la seguridad? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Jenny. ¿Tienes experiencia en el trabajo? Ok. Glipsa. Pero tienes experiencia en el trabajo, van a responder sí o no. Más bien sería, eh, ¿qué experiencia has obtenido en tu trabajo? ¿Sí? Más bien para que la persona, digamos que pueda explicar la experiencia que ha obtenido allí. ¿Sí? Karen. La pregunta sería, ¿qué expectativas tienes respecto al curso que estás tomando? Exactamente. Eh, ¿Quién me falta? María Angélica ya. No. Ah, Sí, sí. señora, la del Sí, sí. ejercicio. Ujú. Nancy. Ah, ya. Creo que Nancy ya. No me acuerdo, Nancy. Sí, señora. ¿Cómo aportar Ah, en el tema de la seguridad de su parte? sí, señora. ¿Y Mónica Patricia? No, no se te escucha. No te escucho. Aló, ¿Aló? profe, sería cómo te ha parecido los productos que consumiste o compraste. Ajá, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pensar en una pregunta con múltiple respuesta. No tienen que ser 10 respuestas, pero sí por lo menos 2 o 3, ¿sí? Una pregunta con múltiple respuesta. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo? Podría ser, ¿qué países de Latinoamérica ha visitado? Sí, pero tú debes darle las opciones. Entonces coloquemos Argentina, Brasil, Venezuela. Exactamente. Entonces ahí el cliente tiene esas respuestas múltiples, digamos que se dan varias opciones y el cliente pues va a determinar en la respuesta si ha ido o no a esos países, ¿sí? Entonces, señora Mónica Patricia. Profe, bueno, se me alzó la mano. También sería, ¿en qué tipo de transporte te gusta viajar? Aéreo, terrestre. Bueno, también si tú dices en bus, en avión, Ok. en carro, en bicicleta, ¿cierto? En tren, bueno. Entonces, muy bien, exactamente. Entonces, comprendemos que dentro de una encuesta hay, digamos, la funcionalidad de las preguntas tienen objetivos claros, ¿sí? Unas solamente es saber si sí o no, digamos, sucedieron las cosas o se dieron o, ¿cierto? O lo ha usado o no lo ha usado, el producto, lo conoce o no lo conoce, ¿sí? En otras es la explicación de cuál ha sido su experiencia con respecto al producto, al servicio, a la empresa, al transporte, con infinidades, ¿cierto? Y cómo le ha parecido el servicio que se ha brindado en las diferentes áreas de la compañía, por ejemplo, entonces le nombran en, en recepción, en producción, en recursos humanos, en sí. Entonces ahí el cliente va a decir cómo. Digamos, esa es muy abierta, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a mirar tipos de preguntas, a ver si, cómo puede ser. Entonces, vamos a mirar este video. Voy a cerrar mi cámara y mi micrófono. Preguntas para encuestas. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocom. Formación en investigación, docencia y comunicación. En esta videoclase hablaremos sobre los tipos de preguntas que comúnmente se utilizan en los cuestionarios para encuestas. Te mostraremos ejemplos específicos de cada una de ellas y reflexionaremos sobre sus ventajas y desventajas. Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a este canal. Todas las semanas publicamos contenidos pasión. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. En la elaboración de los cuestionarios para las preguntas, fundamentalmente se utilizan dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Preguntas abiertas son muy útiles en las investigaciones de enfoque cualitativo, debido a que no delimitan previamente alternativas de respuesta. De allí se utilizan para obtener detalles profundos en las respuestas de los encuestados. En este tipo de preguntas, el número de categorías de respuesta es muy amplio, en teoría, infinito, puesto que la persona es la que determina qué responde y la extensión de sus respuestas. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué escogió esta carrera? ¿Cuál es su opinión sobre la atención recibida en nuestro restaurante? ¿Qué canales de comunicación prefiere que utilicemos para contactarnos con usted? Para una correcta redacción de este tipo de preguntas, es necesario que se utilicen términos que induzcan al encuestado a detallar su respuesta y no a contestar con simples monosílabos. Por ejemplo, podría ser incorrecto preguntar: ¿está usted de acuerdo con el aborto? Una forma más efectiva de hacerlo sería: ¿cuál es su opinión sobre el aborto? En el primer caso, la persona podría contestar brevemente sí o no. En el segundo caso, el encuestado se ve inducido a detallar su respuesta. Pasemos ahora a revisar las preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son muy usadas en investigaciones de enfoque cuantitativo, ya que contienen categorías fijas de respuesta que han sido previamente delimitadas. En este caso se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta, por lo que deberán contestar dentro de este marco establecido. Es decir, en las categorías cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador, de acuerdo al problema a investigar. En lo que respecta a los tipos de preguntas cerradas, podemos encontrar varios tipos, de los cuales en este video nos centraremos en revisar tres principales. 1. Dicotómicas. 2. Opción múltiple. Y 3. Con escalas de calificación. Veamos cada una de ellas. Preguntas dicotómicas son aquellas que brindan dos opciones de respuesta, de las cuales el encuestado deberá seleccionar una. Por ejemplo, ¿trabaja usted actualmente? ¿Cuál es su sexo? ¿Esta es la primera vez que visita nuestra empresa? Lo normal es que este tipo de preguntas lleven respuestas como las siguientes: sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo, masculino o femenino, correcto o incorrecto. Preguntas de opción múltiple son aquellas que brindan varias opciones de respuesta para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en Internet los domingos? No uso Internet los domingos, menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, más de 4 horas. ¿Cuál de las siguientes es la red social que más utiliza? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En ocasiones, el investigador habilita un casillero adicional con el nombre Otros,
para que el encuestado pueda aumentar una respuesta en caso de que no se sienta identificado con ninguna de las opciones planteadas por el investigador. Por ejemplo, indique cuál es el medio de comunicación por el que más se informa: televisión, radio, periódicos, páginas web, redes sociales, otros. Especifica. Las opciones de respuesta de las preguntas cerradas en ocasiones son excluyentes, es decir, que solo puede optarse por una respuesta, como los ejemplos anteriores, pero también hay preguntas cerradas donde el encuestado puede seleccionar más de una opción de respuesta, es decir, las categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, de los servicios de sala de lectura que presta la biblioteca, ¿cuál o cuáles utilizaste el trimestre anterior? Puedes señalar más de una opción. De la sala de lectura, no entré. ¿A consultar algún libro? ¿A consultar alguna revista? ¿A estudiar? Otros. Especifica. Preguntas con escala de calificación. Este tipo de preguntas demanda de que el encuestado seleccione un valor fijo como respuesta que permita medir cómo se sienten las personas sobre un producto, servicio o asunto particular. Por ejemplo, ¿cómo califica la calidad de los videos de este canal? Marque 1 como muy malo y 5 como excelente. En otros casos, se pide al encuestado jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes directores técnicos de la selección de fútbol de Ecuador considera usted que ha sido mejor? Marque 1 para el primer lugar, 2 para el segundo lugar y 3 para el tercer lugar. Dusan Drašković, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro. Existen diversos tipos de escala de valoración que pueden utilizar en las encuestas. En un video posterior hablaremos a detalle de cada una de ellas. Por último, veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de preguntas. Empecemos con las preguntas abiertas. Como su principal ventaja podemos destacar que son muy útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. De hecho, en ocasiones son utilizadas como parte de estudios preliminares que sirven para identificar las posibles categorías de respuesta, para construir preguntas cerradas que se aplican en encuestas posteriores a muestras más grandes. Por otro lado, su mayor desventaja es que son difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. También existen factores que pueden complicar la calidad de la información recibida, tales como el nivel educativo y la capacidad en el manejo del lenguaje por parte de los encuestados. Además, responder a preguntas abiertas requiere un mayor esfuerzo y más tiempo, por lo que existe la posibilidad de que las personas no quieran responder a la encuesta o lo hagan a medias. Veamos ahora las ventajas y desventajas de las preguntas cerradas. La principal ventaja es que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Además, requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados al momento de contestar. No obstante, la principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas y en ocasiones ninguna de las categorías preseleccionadas coinciden con lo que las personas tienen en mente. Por último, es importante resaltar que cada cuestionario obedece a diferentes necesidades, por lo que algunas veces se incluyen solo preguntas cerradas, otras veces únicamente preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Todo dependerá de la necesidad de la investigación y del enfoque elegido. En resumen, existen dos tipos de preguntas para encuestas, las abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas cerradas delimitan previamente las respuestas del encuestado. Las preguntas dicotómicas de elección múltiple y con escala de valoración son tres de los principales tipos de preguntas cerradas. La principal limitación de las preguntas abiertas es la dificultad para analizar las respuestas y su principal ventaja es que brindan información detallada. La principal limitación de las preguntas cerradas es que limitan las respuestas. Su principal ventaja es que son fáciles de codificar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti.
¿Conoces otro tipo de pregunta que se utilizan en las encuestas? Déjanos tu respuesta en las... Bueno, ya habíamos trabajado esos tipos de preguntas cerradas, abiertas, ¿cierto? Con múltiple respuesta. Y bueno, alguna pregunta acerca de las preguntas, de las encuestas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O necesitan más aclaración acerca de algo, de algún punto en específico? ¿O todo está perfecto hasta ahora? Bien. Sonia El Pilar Romero, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Si eres Sonia, ¿cierto? Es que a Sí, veces... sí, señora. Ok, Así es. a veces entran con otro, digamos, con otro nombre porque de pronto le prestaron el usuario, no del instituto, sino tal vez el correo personal. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo te ha ido? Es la primera vez que entras a la clase, ¿sí? Sí, profe, incluso le acabo de enviar un mensaje ahí porque desde el día de ayer me estuve tratando de comunicar incluso con Compensar, con la institución, sí, porque ahí me llegó un mensaje el día viernes y Sí, que confirmara la asistencia. Eso yo hice, pero pues la verdad me dejaron como ahí, sí. Entonces yo me comuniqué con Compensar el día lunes y el chico fue que me dio pues los datos y ya ahí fue cuando ya escribí al WhatsApp. sí, Pero pues la verdad, ayer no pude ingresar al correo pues para la clase, porque se me hizo un poquito como complejo y esta mañana... más o menos. Bueno, en la plataforma que estamos manejando, que es la plataforma de Classroom, perdón, de Classroom, lo que estamos haciendo aquí, en este Sí, momento, aquí, mira, tú ya entraste a esta plataforma, ya pudiste. no, no señora, Entonces, lo que debes hacer, ¿tú tienes teléfono o computador? en el teléfono, profe. Bueno, a través del teléfono lo que tú debes hacer es agregar la cuenta o el correo institucional al teléfono. Agregarlo, por ejemplo, donde dice agregar una nueva cuenta. Sí, Adicional del correo personal que tienes, entonces sí, agregas el institucional, pero además bajas de la app la aplicación de Classroom para que la tengas en el teléfono. ok, Entonces, yo te invito a que en esta plataforma de acá, mira, acá está el manejo de la plataforma Classroom. Al entrar tú al correo, tú vas a tener unas invitaciones. Una de esas invitaciones es a la clase, entonces tú le vas a dar eh, unirte o admitir o ¿qué más es? Bueno, aceptas la invitación, ¿sí? sí, ¿Ya, sí. ya entraste al correo? ¿Tú has entrado al correo o no? Porque aquí alguien me mandó ¿un qué? Un mensaje, pero no fuiste tú. Fue Nancy Juliet Neira González, ¿está aquí? Ah, sí, ya, aquí estás. Me decías desde el portátil, tú entras al correo, Nancy. Tú entras al correo. Eh, ¿Ya lo pudiste buenas hacer? tardes. Hola. Sí, me pasó lo de la muchacha nueva de hoy, Sonia del Pilar. Bregué y bregué, pero al fin pude. Porque la Ah, verdad me ayuda mi hija, pero como se fue el internet, estoy sola, pero pude. bueno, listo. Entonces, Sonia, lo que tú debes hacer es agregar el correo institucional y a través de ese correo ingresar al Classroom. Pero recuerda que antes debes bajar la aplicación de Classroom al teléfono para que la tengas ahí y aparezca la clase. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, cualquier cosa igual me escribes al correo, yo estoy pendiente o me escribes en la plataforma de Classroom.
Vale, sí, señora. Gracias, profe, muy amable. Bueno, cualquier cosa también tenemos acá los trabajos que ya se han presentado. Entonces aquí tenemos en esta trabajo de clase el día 1, donde ya está la videoconferencia del día de ayer, ya están aquí subidas, yo las subí para que se puedan adelantar los que no pudieron entrar ayer. Y está el material teórico si necesitas de pronto repasarlo, además de la videoconferencia. O si solo tienes con la videoconferencia, está bien, no hay problema. Y aquí hay un cuestionario, el cual es importante que tú puedas ingresar y realizarlo. Jenny Patricia. Listo. Tomás no está acá en la clase, ¿cierto? Entonces le voy a responder a él. Me contestaste, me preguntaste a mí, pero no te entendí qué es lo que me preguntaste. ¿En dónde? ¿Ahorita? Sí, que me mencionaste. Ah, ya no, es que estás aquí, no, que me escribiste, Jenny Patricia. Ah, lo del comentario. Sí, ayer. estaba mirando los comentarios que están ahí. Entonces, que tú estás acá, que estás en clase, que no hay problema. Ah, ok, sí, señora. Entonces, listo. Entonces, estamos viendo en este momento el material teórico de hoy. Esta mañana vimos uno, ya tengo la videoconferencia grabada, ya la subí a YouTube y ahorita la subo a la plataforma también, aquí al día 2. Bueno, entonces estamos terminando de ver el material del día de hoy y luego pues la idea es que hagan las actividades que están pendientes aquí debajito, que dice taller día 2. Bueno, espérate, que se me olvida tu nombre, Sonia. Sí, puedes como comprender un poquito lo que te estoy hablando. Sí, sí, señora. Sí, ahí estoy cacharreando y mirando. Sí, sí, señora. Ah, bueno. Entonces, ahora tenemos un video acerca de lo siguiente, de la atención al cliente, la forma, las estrategias que yo puedo tener para darle una excelente atención al cliente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo darle un excelente servicio, una buena atención al cliente? ¿Qué es qué herramientas debo usar para lograr que el cliente se sienta bien atendido? Entonces vamos a mirar, este video tiene 12 o 9 técnicas, espérate que no me acuerdo. En este vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel. Tiene 9 técnicas. Cada 3 técnicas vamos a parar el video. Si hay alguna pregunta o algún aporte de parte de ustedes, es bienvenido. Y si no, pues bueno, yo tal vez haga algún aporte y seguimos mirando el video. Bueno, voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para dicho objetivo. Sonia, tienes levantada la mano. ¿Quieres decirme algo? No, profe, qué pena, es que se me fue cuando fui a activar el micrófono. Bueno, no te preocupes, listo. Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y nos digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre.
Si tú estás atendiendo a una persona en un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos a nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de que tenía la casa en la playa. Este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Platsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención porque la gente quiere sentirse valorada y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando y cada vez que viene María, en el caso de yo tener un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente, parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente, puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acaba de comentar de Platsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María, como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encantan los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X que está ahora en expansión, la empresa Y que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z que se ha embarcado en un nuevo proyecto o la empresa Y que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego esta relación personal es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar personal es con la personencia, ¿verdad? ¿Verdad? Uy. Bueno, entonces aquí tenemos la personalización y la empatía de servicio al cliente, ¿sí? Y lo importante, aquí nos hablan de 3 herramientas importantes al empezar la atención con el cliente. Y la primera es saludar al cliente cordialmente, ser amables. A veces no saludamos, a veces se nos pasa, tal vez por la cotidianidad del día, ¿sí? Entonces,
hacemos cuenta, o sea, no tenemos cuenta que con el cliente no hemos tenido conversación, que no lo había visto y que debo saludarlo. La memorización de los nombres son importantes. Reconocer al cliente a través de su nombre, poderle decir su nombre de una forma correcta. Recordemos que los nombres tienen varias formas de escribir y de pronunciar. Entonces, preguntarle al cliente cómo le gusta que le digan, cómo se pronuncia el nombre, cómo se escribe, ¿para qué? Pues para hacer algo más personalizado con él y que yo pueda dirigirme al cliente a través de su nombre sin ningún inconveniente, ¿sí? Cuando tenemos muchos clientes, una base de datos muy grande, para identificar cada cliente es importante. Entonces, como ya estamos hablando con él, miramos en algunas características, entonces podemos, ¿cierto? Escribir al frente de cada cliente alguna característica especial que lo identifique, ¿sí? Eh, la parte final, que es la relación personal, es la empatía que tú tienes con él, la forma de comunicarte con él, la confianza que tú logras con este cliente. Y pues obviamente a través de ponerte en el lugar de él, de hablar con él, de mirar cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Es importante que podamos estar atentos en ese orden de ideas en la necesidad fundamental del cliente. Y para poderlo hacer, obviamente, necesitamos estar en conversación con el cliente, una relación muy amena, tranquila, natural, y donde el cliente se puede expresar para poder saber lo que él requiere de nosotros. Seguimos. La época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa, podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego, esta relación personal es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego, tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza. Y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes pero te habla como doctores y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir, no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o
a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas, nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre el lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente. Bueno, entonces en el cuarto está la actitud humana, y es la actitud que yo tengo con el cliente, cómo lo puedo ayudar, realmente mirar de dónde o cómo le puedo suplir su necesidad, que el cliente vea que realmente me interesa ayudarle y que realmente me importa su necesidad, que me interesa la persona como tal y que quiero ayudarle, ¿sí? El otro dice que el idioma del cliente, y el idioma del cliente es a veces porque nosotros como asesores salimos muy de pronto un poco orgullosos o muy seguros de hablarle al cliente con palabras que él no entiende, palabras técnicas que se usan solamente dentro de la compañía para algunos procesos. Entonces, cuando tú vas y le hablas así al cliente, el cliente queda perdido, el cliente no sabe de lo que le estás hablando. Entonces, lo mejor que puedes hacer es no usar esos tecnicismos con el cliente, sino más bien hablarle claro, seguro y tranquilo, ¿sí? Que el cliente entienda el idioma en una forma sencilla, lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque si nos ponemos a decirle tecnicismos, palabras que están allá adentro y que se manejan y que solo nosotros las conocemos, entonces nos toca ponernos también en la tarea de explicarle al cliente qué significa para que él lo pueda entender y pueda entrar en contexto. Entonces lo mejor es que no lo hagamos, que el cliente se siente mejor atendido así, con las palabras sencillas y tranquilas. Entonces vamos a mirar la sexta herramienta, que es el lenguaje positivo. Y obviamente a veces nosotros, pues porque la empresa tal vez no tiene el producto, tal vez no compró la materia prima, tal vez no gestionó el proceso del cliente, algo hizo, ¿sí? Y nosotros transmitimos igual, tal cual, como está el traumatismo dentro de la compañía. No hay, no se puede, no se gestionó, no se... El cliente se estresa cuando le estamos diciendo o transmitiendo la información de esa manera. Yo le puedo decir de otra manera que no hay producto o que no está disponible para el día que él lo requiera. Yo le puedo decir, por ejemplo, discúlpeme, para ese día, en ese día todavía el producto va a estar en bodega. Me gustaría que usted pensara tal vez en un día después o en 2 días después. Ahí sí le garantizo que va a llegarle el producto y va a llegarle excelentemente a tiempo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos enredamos con el no y hacemos que el cliente se traumatice, porque un no rotundo, un no hay, un no se puede, entonces pues de una vez cierra toda comunicación con el cliente. Entonces es importante saber decirle o saber transmitirle la información. Tal vez sucede que se demora en producción, no llegaron las materias primas y digamos que el producto que ella quiere no está en el momento.
¿sí? Entonces yo le voy a decir, el producto que usted está requiriendo tiene mucha salida. En este momento estamos encargándonos en bodega de que salga un lote muy grande de ese producto, pero en el momento, pues tengo este otro y le puedo enseñar otro que tiene tal vez las mismas funciones, solo que le va a ayudar también en otra parte. O tal vez le falta esta parte, pero es un producto que puede ayudarle mientras el otro está disponible, ¿sí? Entonces yo nunca uso la palabra no, sino puedo darle razones, darle la información de una manera clara, tranquila, segura y sobre todo sin traumatismos, porque al cliente no le gusta el no. Ese no a todos nos, como clientes, digamos que no nos gusta que los usen, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta o todo está claro? ¿Alguna acotación, aporte o todo está claro hasta ahí? No, todo está claro, profe. Listo. Entonces vamos a seguir viendo el video. La técnica a la que te voy a hablar es la de feel, felt and found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú. Yo también me ha ocurrido esto algunas veces y es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema es una cosa muy incómoda. O la cámara de televisión que te has comprado, la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco de calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer, es decir, yo vengo con un problema
diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa, no solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando, la situación, con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software. Haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está que está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzo? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo y esta, yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor. O esta es un poquito más cara y es más resistente. Yo creo que te va a valer la pena porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra porque esta te va a durar por lo menos un año porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto lo que hemos visto son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía. En el siguiente vídeo vamos a ver técnicas de atención al cliente basado en la escucha. Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Bien. Bueno, entonces aquí terminamos con las 3 últimas técnicas, que la técnica 7 es sentir por el cliente, es decir, siente él y siento yo, ¿cierto? Y encuentro la solución para el cliente. Es decir, que me pongo en el lugar del cliente, es que él vea que realmente a mí también me duele lo que le está pasando, estoy sintiendo lo mismo que él está sintiendo, me estoy poniendo en su lugar y quiero suplir su necesidad, ayudarle y mirar cómo puede hacer para que solucione su inconveniente. ¿Cierto? Y la atención sin presión sí es importante también porque a veces pues no queremos ayudar al cliente, queremos es que nos compre, porque de esa manera completamos la cuota, completamos el objetivo y está bien, porque obviamente todos somos medidos a través del cumplimiento de objetivos, pero el cliente no tiene la culpa. Así que al cliente hay que atenderlo sin presión, sin presionarlo, sin que se sienta obligado, sino al contrario, de una manera muy natural, tranquila y sobre todo viendo que realmente queremos suplir sus necesidades, que estamos sintiendo por él, que estamos realmente en pro de eso que necesita, digámoslo así. Y la ayuda activa, pues obviamente es cuando él ya hace la compra, mirar cómo le podemos acomodar el producto para que él lo pueda usar. Muchas veces el mismo producto que el vecino usa, ¿cierto? De la manera muy sencilla, para otro cliente no lo puede usar de esa manera. Entonces tiene que mirar cómo lo puede usar, cómo lo puede llevar, de qué manera, por qué, ¿sí? Pero estar muy atentos a esas necesidades para poderlo guiar, para que él vea que realmente queremos ayudarle a que él se sienta satisfecho y que mire la funcionalidad del dicho producto. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está bien, entendido? ¿O hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. Pues todo está entendido, profe, hasta ahorita. Ok.
Entonces, esta mañana ya vimos la otra parte del material, ¿cierto? Lo importante es que ustedes comprendan las dos, ¿qué? Las dos actividades que tenemos para el día de hoy. Recuerden que en este es un test de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Aquí, las preguntas cerradas que estábamos hablando ahorita y que pues hicimos el ejercicio. Desde la pregunta 6 ya empiezan a hacer preguntas abiertas, ¿sí? Abiertas. Y hasta la 8. Y las otras preguntas es un test orientado a una entrevista y tiene pues unas opciones que te da el mismo test para que tú escojas cuál es esa opción, cuál de las tres se acomoda más a ti, a tu forma de ser, a tu decisión, a tus necesidades, ¿sí? Entonces escogen una respuesta de esas según se acomode a tus ¿qué? A tus necesidades. Sonia, ¿me quieres hablar? No, profe. Ah, es que ahí dice que tú. ¿Y Patricia Forero? ¿Me quieres hablar? Profe, sí, lo que pasa es que yo tengo una duda. Señora. Yo no entendí, profe, cuando se refiere a, por decir algo, una pregunta que hay ahí donde dice... ¿En qué parte? ¿En este test? ¿En este? Sí, cuando habla de X o Y, no entiendo. ¿En dónde será? Es así por decirlo. Aquí abajo, acá. En su currículum indica que tiene experiencia en X. Sí. ¿Es eso cierto? O sea, en su currículum indica que tiene experiencia en ventas, por decir algo. Sí. Entonces, digamos que ahí no dice la palabra, usted puede ponerla, ¿sí? Porque, pues, digamos que ustedes tienen diferentes ajustes en sus trabajos, diferentes roles, entonces, pues ahí no ponen ninguna opción, sino que permiten que ustedes lo hagan, ¿sí? Okay. Entonces, ahí. ¿Y Y es lo mismo, profe? ¿Cómo? ¿Y es lo mismo? ¿Y? ¿Dónde está Y? Ahí más abajo. Ah, ya, dice acá, según mi experiencia, los problemas que me he encontrado en este campo son X y Y. O sea, no nombran los problemas, sino que ponen X o Y como reemplazando esos problemas. ¿Sí? Okay. Es como, digamos que no se extienden en la explicación del problema, solamente ponen X o Y. Pero ese X o Y es el problema que tú hayas tenido, cualquiera que sea. No sabemos cuál es nosotros, pero tú sí. ¿Sí entiendes? Ok, gracias, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo está hasta ahí claro? Recuerden que son 65 preguntas de test y esto es así, esta actividad, bueno, es porque están como aplicando las diferentes preguntas que hay en un cuestionario, ¿sí? Entonces, por eso lo hacen de esa manera. La siguiente actividad, recuerden que tiene que ver todo con el autoestima y también con la atención al cliente. Entonces aquí, la autoestima, o sea, fortalezas, debilidades. Y aquí dice en este momento qué lo motiva para salir adelante y conseguir sus metas. Donde dice que 20 minutos no quiere decir que usted se tenga que demorar 20 minutos haciendo el punto. Si usted termina en 15 minutos o en 10 minutos, está bien, no hay problema. Si termina en 20, también. Y si termina en 30, pues también. Depende, ¿sí? El tiempo ahí, o sea, pusieron esos 20 minutos como para que usted sepa que pues más o menos se gasta ese tiempo, pero tranquilo o tranquila, no se preocupe por eso. Puede gastar o menos tiempo y está bien. Complete las 3 pirámides de Maslow, una enfocada en el aspecto personal, familiar
y laboral. Eso lo expliqué esta mañana. Entonces, como vimos las pirámides de Maslow que tienen 5 necesidades en el ser humano, entonces aplico esa pirámide de Maslow en laboralmente, familiarmente y personalmente según las necesidades que tengo yo en mi vida laboral, en mi vida personal y en mi vida familiar. Entonces ahí están las 3 pirámides. Acá es la excelencia o la forma de suplir las necesidades de un cliente, ¿cierto? Entonces los niveles de satisfacción, que es insatisfecho, satisfecho y, ¿cómo se llama? Complaciente. Complaciente es que tú sobrepasas esos niveles, es decir, sobrepasas el nivel de satisfacción y llegas a complacer al cliente y por eso se queda. O incluso ya cuando lo has satisfecho, él se puede sentir el deseo de quedarse. Pero si vas a la complacencia, pues va a ser aún mejor. Acá dice que conteste el siguiente cuestionario, preguntas de opción múltiple. O sea que hay varias opciones. Por ejemplo, acá dice, estoy feliz en el trabajo. Entonces dice muy en desacuerdo, algo en desacuerdo. Ustedes miran cuál es la respuesta correcta y la señalan, ¿sí? Según todas esas respuestas que dan ahí. Y acá dice que falso o verdadero, dependiendo de todo lo que vimos esta mañana. Y ya, y aquí es otro test, dice responde a la siguiente encuesta de satisfacción de atención al cliente. Entonces, ¿cómo contactó usted con el servicio de atención al cliente? No vayan a estancarse porque no han trabajado, porque tal vez no están ejerciendo en este momento, porque no es, ¿sí? No, básense en las experiencias sencillas, tal vez la última que tuvo antes de salir de trabajo o en una experiencia que sea sencilla como de pronto vender dulces en el colegio, tal vez algún día pudiste tener esa experiencia o alguna actividad que hayas hecho, pero no te vayas a frustrar por eso y que no pudiste hacer la tarea. Entonces solamente contesta, porque por ejemplo sucedió en el cuestionario que me escribieron que no habían trabajado en el primer punto. En el primer punto no tenían que poner si habían trabajado, si no habían trabajado, sino la experiencia que habían tenido como clientes en alguna empresa, en 2 empresas. En específico, se le piden 2 empresas. Le dicen, escriba 2 empresas donde haya tenido experiencias, bien sea positivas o negativas en el servicio, ¿cierto? Entonces, si fue positiva, ¿por qué? Por ejemplo, yo les daba ayer el ejemplo de Crepes and Waffles, ¿cierto? Y decía, Crepes and Waffles es un lugar, es un restaurante que atiende a las personas excelentemente. O tal vez es un lugar donde no le ponen cuidado a las personas, depende. Y entonces eso me molestó, porque a mí me gusta que me atiendan bien, ¿cierto? No me gustó la atención porque no ponen cuidado en los pedidos y me traen otra cosa. No sé, tantas cosas que pueden suceder, pero no se vayan a trancar, es decir, a estancar en la contestación de esos test, que porque no han tenido experiencia, o que porque no han salido, que porque no tienen, que porque no, ¿sí? O sea, busquen las experiencias alrededor de su vida que hayan tenido, así sean muy sencillas. Es al decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Algún aporte? ¿O todo está claro hasta ahí? Señoras y señores. No, profe, ahí Pues, está profe, todo claro. por mi Muchas parte todo gracias. está claro. Bueno, entonces, ok, Nancy Juliet, bueno, entonces ese es el material del día de hoy. Esa es la explicación, ¿sí? Del material del día de hoy, de los temas del día de hoy. Recuerden
que hoy vimos inteligencia emocional, lo importante que es ponernos cuidado, ser muy enfáticos en poder amarnos y poder entender que necesitamos ajustes en nuestra vida donde podamos tener un mejoramiento continuo, donde podamos avanzar, donde podamos progresar, que nos guste lo que hagamos. Si no nos gusta, entonces evalúenlo y miren cómo hacen para cambiarse en donde les gusta. Todo se puede hacer porque nadie obliga a nadie, pero tampoco puedes obligarte tú misma. A veces nosotros mismos somos los duros y los que obligamos y los que nos presionamos así no tengamos buenas experiencias porque esa es la única salida que tienen. No, no es la única salida, hay más salidas. Desen la oportunidad de ver, ¿sí? Desen la oportunidad de mirar, de crecer, de, de mejorar como profesionales, laboralmente, tal vez personalmente, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, voy a buscar un video que es bien importante que lo podamos ver. Espérenme un momento. Voy a... Queridos estudiantes, esa es la clase del día de hoy para todos. No sé si tengan alguna pregunta o todo esté claro y solamente entonces sea decirles que fue un placer estar con ustedes. Ok, Sonia, con mucho gusto, con mucho gusto. Espero que de verdad, pues, lo que tienen que hacer, lo hagan. Eh, a veces hay muchas cosas que nos amarran y que tenemos que como quitarlas de nuestro camino para avanzar. Mónica. Profe, una reflexión muy bonita, la de ese video, la verdad, se me salieron las lágrimas porque realmente yo muchas veces en mi vida me he sentido así, que me dicen eso, ya usted está muy vieja, ya usted no puede, ya finalmente uno como mamá a veces, profe, se hace a un lado para que los hijos brillen, salgan adelante y uno se opaca en todo. Y la verdad, profe, se lo digo, se lo confieso, es que a mí la tecnología me ha dado durísimo porque hay cosas que yo no entiendo y pues sí, me baso prácticamente en lo que mi hija, que tiene 12 años, me enseña y para mí no ha sido fácil. Entonces a veces, ay, pero que eso es eso así, eso que se va a meter a eso no, no aprendas o no. Pero yo pienso que, como lo decía él, nunca es tarde y aunque nos digan que no, antes con más fuerzas debemos hacerlo. Entonces le agradezco porque es muy bonita esa reflexión, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lo más importante es que ustedes puedan ver su potencial y que no permitan, porque nuestros seres queridos no tampoco tienen la culpa, ¿sí? En el sentido de que ellos creen porque nos han visto ahí, digamos de alguna manera, que no manejamos los medios o que no hacemos o que siempre hemos estado en la casa, ¿cierto? Como mujeres, de pronto cuidándolos a ellos, dándoles todo, entonces no creen en nosotros. Pero es que ellos no son los que tienen que creer en nosotros. ¿Quiénes son los que deben creer en sí mismos? Yo debo creer en mí. Tú debes creer en ti, ¿sí? Nadie más. Y entonces, cuando tú empiezas a dar los pasos, no escuches las voces que te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo haces si antes no lo hiciste, cierto? Eh, ¿Cómo vas a hacer si tú nunca lo has hecho, nunca estudiaste, nunca? No importa, hazlo. Y sabes qué, a veces nos enfermamos, es por ese motivo, porque nos sentimos abandonados. Y ese abandono no es de los demás, es de nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y ahí es donde se baja la autoestima y pensamos que ya estamos vivos, pero estamos como desechados a un lado. Y no es así. Mientras haya vida hay oportunidad de brillar y de brillar para ti mismo, no para los demás, ¿sí? Porque eres tú quien debes buscar cómo te sientes feliz y cómo hacer las cosas que te hacen sentir complacida de vivir en esta tierra. Entonces, bueno, mis queridos estudiantes, les dejo para que puedan seguir y tener una tarde amena con su familia o en las actividades que necesitan y además
para que hagan las actividades del día de hoy. Bueno, fue un placer el día de hoy estar con ustedes. Les espero mañana para que podamos seguir. Muy buena tarde, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno.